La épica historia del rey David. En una tierra lejana, donde las montañas tocaban los cielos y los valles se extendían como mares verdes, vivía una nación llamada Israel. En esta tierra, un joven pastor llamado David surgió, destinado a convertirse en uno de los reyes más legendarios de la historia. Su historia es la de un hombre que, con valentía, fe y determinación, cambió el curso del destino de su pueblo. El origen de un héroe. David era el hijo menor de Isaí, un humilde hombre de Belén. Desde su niñez, la vida de David no fue la de un príncipe rodeado de lujos, sino la de un joven que cuidaba a las ovejas en los campos. A menudo, pasaba sus días bajo el cielo estrellado, tocando su arpa y componiendo canciones que hablaban de su amor por Dios y por la naturaleza. Mientras el resto de su familia soñaba con grandes honores, David se entrenaba en silencio, fortificando su espíritu en la quietud de la tierra. Un día, el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí. La nación de Israel estaba buscando un nuevo rey, pues el actual, Saúl, había fallado en su misión. Samuel, guiado por la voluntad divina, miró a los hijos de Isaí uno por uno, pero ninguno de ellos era el elegido. Finalmente, al preguntar por otro hijo, Isaí mencionó a David, quien estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando David llegó, el profeta vio en sus ojos una llama que solo podía ser la de un hombre destinado a grandes cosas. Samuel ungió a David con aceite, marcándolo como el futuro rey de Israel, un acto que cambió la vida del joven para siempre. Sin embargo, David no buscó el trono con ansias, más bien, continuó su vida humilde, con fe y paciencia, esperando el tiempo de Dios. El encuentro con el gigante. El destino de David comenzó a manifestarse con un desafío que haría temblar al mismo reino. En esos tiempos, los filisteos, enemigos implacables de Israel, enviaron a un guerrero gigante llamado Goliat. Goliat medía más de 3 metros de altura, y con su armadura reluciente y su voz retumbante, desafiaba a los israelitas a un combate a muerte. Durante 40 días, el ejército de Israel tembló ante su presencia, sin atreverse a enfrentarse al monstruo de guerra. Pero David, aún siendo joven y sin experiencia en batallas de ese calibre, se ofreció para luchar. «¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?», exclamó. Con solo una honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó al gigante. Mientras los soldados de Israel observaban incrédulos, el joven pastor avanzó hacia Goliat con una valentía que solo podía venir de la fe. Con un solo disparo certero, la piedra alcanzó la frente de Goliat, y el gigante cayó como un roble derribado. El pueblo de Israel celebró su victoria, y David se convirtió en un héroe de la nación. El camino al trono. Tras la derrota de Goliat, la fama de David creció, pero también lo hizo la envidia del rey Saúl. El rey, consumido por celos, comenzó a ver a David como una amenaza para su reinado. Durante años, David tuvo que huir y esconderse en las montañas, pero su fe nunca flaqueó. A pesar de los intentos de Saúl por destruirlo, David siempre mostró respeto y misericordia hacia él, incluso cuando tuvo la oportunidad de matarlo en 2 ocasiones. David sabía que solo Dios tenía el poder de decidir el momento de su ascenso al trono. Finalmente, la muerte de Saúl en una batalla contra los filisteos marcó el fin de su reinado, y David, en un acto de gran nobleza, lloró por su caída, lamentando la pérdida de un rey y de un hombre que alguna vez fue su mentor. A pesar de los desafíos y las divisiones en el reino, David fue proclamado rey de Judá y, más tarde, de toda Israel, unificando la nación bajo su liderazgo. El rey de Israel. David, el joven pastor convertido en rey, se dedicó a consolidar su reino, expandir sus fronteras y traer paz a Israel. Bajo su reinado, Jerusalén se convirtió en la capital de la nación, y la presencia de Dios se hizo más evidente que nunca. David, aunque rey, nunca perdió su humildad ni su amor por Dios. Compuso muchos salmos, canciones que reflejaban su alma apasionada, y fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de pruebas. En un momento de debilidad, David cometió el grave pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. A raíz de este acto, una serie de tragedias golpearon a su familia. El dolor de ver a su propio hijo rebelarse y desafiar su autoridad marcó profundamente al rey.
Pero David, en su arrepentimiento, nunca perdió la esperanza de que el perdón de Dios era posible, y siempre buscó volver al camino de la rectitud. El legado del rey David. Al final de sus días, David dejó un reino próspero, pero su legado fue más allá de la política. Fue un hombre cuya vida estuvo marcada por la fe, la valentía, el arrepentimiento y el amor inquebrantable por su pueblo. Aunque no pudo construir el templo de Dios, pues se le dijo que sería su hijo Salomón quien lo haría, David preparó el terreno y reunió los materiales para la grandiosa obra. La historia de David no es solo la de un rey, sino la de un hombre cuya vida, a pesar de sus fallos y errores, fue guiada por un propósito divino. Es una historia de esperanza, de un Dios que, a través de un simple joven pastor, trazó una historia de grandeza para una nación. El rey David, el valiente guerrero, el poeta, el hombre conforme al corazón de Dios, es recordado no solo por sus victorias y logros, sino por su inquebrantable fe y su búsqueda de la justicia. Y así, su nombre perdura a través de los siglos, como un símbolo de valentía, redención y esperanza para todos los que creen que incluso los más humildes pueden cambiar el mundo.